buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Daniel Macías Becerra y les presentaré el progreso de la Segunda Guerra Mundial. Para iniciar, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta la mayor parte de las potencias militares y económicas, así como numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Las principales causas fueron los territorios del Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo, tensiones chinos-japonesas y la invasión alemana de Polonia. ¿Cuáles fueron los países involucrados en esta guerra? Pues se dividían en dos como alianzas, se puede decir, las potencias del eje y los países aliados. Las potencias del eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, y por otra parte los países aliados, que fueron integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota ante las manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividírsela. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, como Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado una posición neutrales en la guerra, así como Francia. El 22 de julio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación de Alemania de la mitad del norte del país y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados de Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un importante líder del grupo aliado durante la guerra, en oposición a la Alemania nazi y a sus aliados del eje. Por otra parte, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética, pero el endurecimiento de las resistencias del Ejército Rojo evitó que los alemanes capturaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las fuerzas de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto de la ciudad alemana de Colonia. Con 1000 bombardeos, esa fue la primera batalla en territorio alemán. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas aliadas
lograron una serie de importantes triunfos militares en el norte de África. Las uniones militares del eje en África, aproximadamente 150.000 soldados en total, se rindieron en mayo de 1943. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre llegaron a tierra firme italiana. Después del Gran Consejo del Partido Fascista Italiano, derrocó al primer italiano Benito Mussolini. Las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder y negociaron la rendición ante las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. El 11 de septiembre de 1944, las principales tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas industriales nazis como la del campo de Auschwitz, aunque nunca atacaron las cámaras de gas. Los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, en la que liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría a rendirse, que Hungría era aliado del eje. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia las cancillerías del Reich, Hitler se suicidó el 7 de mayo de 1945. Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales del régimen, y el 9 de mayo ante los soviéticos de Berlín. En agosto de 1945 terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojaba bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre de 1945.